venir. Estoy muy contenta de recibirte. Y para las personas que todavía no te conocen, ¿cómo te describirías hoy y qué es lo que te mueve hoy en tu vida? Wow. Ok. Siempre es una pregunta que me cuesta mucho responder. ¿Cómo me describiría hoy? Yo en general uso la frase como un entusiasta de la vida. Suena re cliché. No, me encanta. Yo hoy en día me dedico por un lado a lo que es el yoga y a lo que es psicología. Esas son algunas de mis pasiones. Por un lado me dedico a lo que es como el trabajo con el cuerpo. Y por el otro, desde el lado de la psicología, yo me estoy especializando en psicología deportiva. Entonces, como bueno, la mente te puede jugar a favor en vez de en contra. Entonces, yo me describiría un poco desde ese lado, ¿no? Como muy curiosa por todo lo que pasa a través del cuerpo y todo lo que pasa a través de la mente. Y desde ahí es que siempre me interesaron un montón, por ejemplo, los deportes. Siempre estoy probando alguna cosa extraña, nueva. Sí. La verdad que desde ahí también nace esa curiosidad de seguir explorando todo lo que el cuerpo es capaz de hacer, ¿no? Todo lo que también este mundo tiene para ofrecernos. Ahí va la pasión por viajar, la pasión por conocer gente nueva. Hoy en día me describiría como una persona muy curiosa. Te conozco y sos súper apasionada y siempre querés conocer cosas nuevas y es re lindo eso de vos. Gracias. ¿Y recordás cómo fue tu primer acercamiento al yoga? ¿Y qué fue lo que te hizo enamorarte de esta práctica? Sí. Yo en realidad empecé a practicar yoga en el 2015, cuando yo tenía 14, 15 años. Y fue un poco amor-odio. Yo la realidad es que en ese momento me habían diagnosticado con anorexia. Y desde como ese punto es que mis papás dijeron, bueno, ellos practicaban yoga, iban al club a tomar clases. Y se les ocurrió la idea de que yo empezara a tomar clases con ellos. Y era gracioso porque era como una clase todo de viejos y yo. Y la profe a mí me amaba porque era como, ay Trini, qué bien que lo haces. Claro. No sé qué, era como la niña. Era la mascota de la clase. Y la realidad es que yo arranqué a ir por una idea de mis papás, por las circunstancias en las que estaba, de querer que yo como de alguna forma como conecte con mi cuerpo desde otro lado. Así arrancó, vamos a decir, las primeras clases de yoga que tomé, que eran desde un lugar de mucha incomodidad, porque por eso, como por la situación en la que yo estaba pasando, en la que, bueno, un diagnóstico como ese, se ponen en juego un montón de cosas, más que nada, vamos a decir, mentales, en las que no estaba como constantemente en lucha con mi cuerpo. Y estando en una clase de yoga se ponían en juego un montón de cosas. Sí. Entonces la verdad que las primeras prácticas de yoga fueron muy incómodas para mí. Después es muy loco porque seguí yendo y encontré como un gran cariño de mi profesora de ese momento, y empezó como a convertirse en un lugar seguro para mí y de mucho cariño. Entonces, de los dos lados, como de otra persona hacia mí, porque la profe me quería un montón, y yo también empecé como a sentir eso también, vamos a decir, por mi cuerpo. Que nada, como que se me abrieron un montón de otras formas de conectar conmigo misma. Yo después, en realidad, un poco más adelante, en mi último año de colegio, para la monografía, yo la hice sobre cómo el yoga puede ayudar en como los caminos de recuperación de trastornos alimenticios. Sí. Entonces, la verdad es que siempre, mi práctica de yoga siempre arrancó como desde ese lado, ¿no? Desde, bueno, cómo puedo conectar con mi cuerpo de una forma distinta y tener otro vínculo. Sí, total, porque también siento como que el yoga es del cuerpo, pero es
de la mente total, como que Sí, se sí. juega en contra, ¿viste? Ahí es una lucha interna con uno mismo que después es una paz. Si uno logra ese equilibrio, no sé, pienso para mí, internamente lo que a mí me pasa. Pero... Bueno, yo, siempre digo que en realidad lo que pasa encima del mate es un reflejo de cómo vivís vos afuera. Entonces, eso, es lo que decía eso, cómo manejás vos la frustración, cómo manejás, por ejemplo, con él, tener a otra persona practicando al lado, haciendo lo mismo que vos, y de repente, ¿qué onda con la comparación, no? ¿Estás mirando más afuera, al mat de al lado, o a vos mismo qué estás haciendo, no? Entonces, muchas veces yo digo eso, que se puede practicar, o sea, cómo te manejas en la vida diaria, lo puedes practicar encima del mat. O sea, puedes practicar cómo manejas la frustración, cómo manejas el aburrimiento, cómo manejas las cosas que no te salen, las cosas que sí te salen, la comparación con otros. Creo que lo que pasa dentro del mat, lo que pasa dentro de la práctica de yoga, está muy vinculado con la vida diaria. Está buenísimo, sí. Y con todo esto, con tantos años en este camino, ¿qué te llevó a estudiar psicología y especialmente a enfocarte en psicología deportiva? Sí, bueno, yo... Es gracioso porque, claro, todo lo que es el cuerpo y la mente para mí, viste, siempre estuvieron como muy ligados y siempre me generaron mucha curiosidad. Por eso, último año de colegio ya estaba con esta pregunta de, bueno, ¿qué pasa entre el cuerpo y la mente, no? Cuando terminé el colegio y mis papás me preguntaron como, bueno, ¿qué querés estudiar? Yo como, la verdad que siempre mi objetivo final era esta cosa de mezclar cuerpo-mente. Entonces yo ahí fue que elegí como estos dos caminos. Yo empecé a estudiar los instructorados de yoga a la vez que arranqué con psicología, con el objetivo final de, bueno, algún día ver cómo lo mezclo. Sí. Entonces siempre estuvieron como no sé, como intereses en paralelo, pero a la vez como muy conectados. Y yo elegí esos dos caminos, ¿no? Por un lado, encararlo desde el lado del yoga, que habían un montón de otros caminos, pero yo lo elegí desde el yoga. Y también, de los muchos caminos que había sobre la mente, lo elegí desde el lado de la psicología. Y es muy loco porque yo en realidad no me veía como psicóloga. O sea, a mí me decías como, bueno, ¿querés ser psicóloga? Yo no sé si me veo como en un cubículo, tipo un escritorio y ahí encerrada. Como que no me veía como psicóloga clínica. La realidad es que después, o sea, me fui amigando con esa idea y la verdad es que hoy en día sí atiendo. Pero fue más por un lado de interés. Y también me amigué por esto de entender que lo que es consultorio lo puedes adaptar a vos. Yo venía con esta idea como la psicología tiene que ser así y tengo que estar en el diván y que no sé qué, tiene que ser todo estructurado. La fantasía. Sí. Y la verdad es que yo no soy estructurada, yo no soy una típica ni psicóloga ni típica instructora de yoga. Eso es lo que suelo decir también, ¿no? Y al entender que lo podía como adaptar a lo que yo quisiera, a mí misma, ahí es que se me abrió como este mundo de, bueno, puedo llegar a atender. Y yo, como te decía antes, a mí siempre me interesaron mucho los deportes y siempre me moví, yo siempre me moví en el ámbito quizá más de la náutica. Tengo mucha gente que compitió a nivel, no sé si profesional, pero digo, de alto rendimiento. Y siempre me generó curiosidad. Como cuál es la mentalidad detrás de un atleta. O sea, va muy asociado con lo que yo decía antes, ¿no? De cómo es que puedo usar mi mente a favor y no en contra. A mí también siempre me interesó más eso, ¿no? Cómo puedo reestructurar mis pensamientos como para llevar la vida que quiero y que me impulsen más que me pongan limitaciones. Y siempre me interesó más ese lado de la psicología que lo que es psicopatología. Y también, entonces como que ahí le empecé a encontrar el gustito y de eso se trata mucho lo que es psicología deportiva, ¿no? Entrenar a tu mente para que después como que puedas mejorar, por ejemplo, tu rendimiento en el deporte que hagas. Pero yo también lo asocio con la vida, ¿no? Como que vos, por ejemplo, en psicología deportiva trabajás mucho el manejo de la ansiedad. Eso, o sea, muchas veces es para precompetitivo, ¿no? O el manejo de la ansiedad, eso, en una competencia o en una situación de
no sé, antes de hacer un saque o lo que fuera. Bueno, eso se puede aplicar después en la vida diaria, ¿no? Como cuando tenés que hacer una presentación de trabajo, cuando tenés que, no sé, rendir un examen. Entonces, bueno, no sé a qué iba exactamente, pero eso es a mí un poco lo que me apasiona de psicología deportiva. Perfecto, sí. ¿Y hubo alguien, un maestro, una experiencia, un referente que haya marcado tu recorrido o te haya inspirado? Por ejemplo, esta profesora de yoga, si la querés nombrar como para que alguien sepa quién es. O otra cosa, lo que sea. Sí, en realidad, bueno, yo justo el otro día decía que si no hubiera sido por esa profesora, por Adri, probablemente no estaría acá. O sea, probablemente no me habría interesado el yoga, probablemente andás a ver qué hubiera hecho con mi vida. Ella es una profesora que me marcó muchísimo, más allá de cómo daba las clases, esto, aquello, sino que es una persona que como que se interesó en mí y pudo ver más allá de lo que yo era en ese momento. Perdón. Entonces quizá es eso, ¿no? Las personas que más te marcan quizá no es los que te transmiten más conocimiento, sino los que pueden ver tu potencial, y los que te animan como a seguir. Y creo que eso hizo esa profesora de yoga para mí. Como que se dio cuenta de la chispita que yo tenía y de a dónde podía llegar a apuntar. Qué lindo. Sí, yo le agradezco eternamente porque para mí, o sea, hoy lo veo para atrás y digo, si no hubiera sido por Adri, no sé. Sí. No sé para dónde habría encarado. Bueno, pero re necesario y re lindo que tus papás hayan encontrado esa forma de acercarte. Es como algo súper lindo todo lo que se generó. Sí, la verdad que sí, porque después es muy loco porque en realidad ellos no siguieron yendo a las clases años después, pero sí, a mí me quedó como marcado. La verdad que fue un antes y un después. Son esas cosas que vos como en el momento no te das cuenta de lo trascendental que va a ser. Sí. Y después es como que marcan como el camino de tu vida. Sí, total. Ellos me llevaron a yoga diciendo como, bueno, vamos a intentar esto. Entonces es como también cuando te dejas como influir por los otros, no sé, también eso, como otras personas también marcan ese camino. Perdón, me quedé como pensando eso, como que quizá no es solamente por uno. Sí. Sino como nada, reconocer lo que vos decías antes, ¿viste? ¿Quiénes te influyeron? Bueno, también el poder que nosotros tenemos de influir en otros. Total, sí. Ay, qué lindo, te quiero dar un abrazo. Ay, tierna. Gracias. Hoy combinás yoga y psicología. ¿Cómo se conectan esas dos áreas en vos y qué crees que aportan a las personas que te rodean? Lo primero que me sale en realidad es desde un lado de quizá más laboral. Sí. Y me pasa que en realidad es muy gracioso, pero me estuvieron preguntando bastante últimamente como, bueno, ¿qué preferís, yoga o psicología? Y es como, ay, no me hagas esa pregunta porque no sé qué decirte. La realidad es que son parte de mí desde hace tiempo, y son dos como intereses muy fuertes, y a la vez siento que no podría existir uno sin el otro. Pero por la cuestión de que si me enfocara únicamente en uno, si por ejemplo solo fuera psicóloga, la realidad es que creo que me aburriría muy rápido. Y si solo diera clases de yoga, también. Como que yo necesito un poco como esa mezcla, y de alguna forma como ir jugando con esos dos aspectos, como para seguir entusiasmándome con lo que hago. Me pasa eso. Yo como que necesito quizá esa variedad. Y siento que hoy en día, bueno, se conectan quizá muy desde el lado laboral. Pero incluso, a ver, desde ese aspecto, y creo que también es como influye a los que me rodean,
también desde mis alumnos o pacientes o qué sé yo la verdad es que siempre estoy jugando con esas dos cosas, ¿no? Yo traigo cosas de psicología a las prácticas de yoga y de yoga a los consultorios, ¿no? A las sesiones. Pero porque creo que está profundamente relacionado lo que pasa por la cabeza con lo que pasa después con el cuerpo y al revés. A ver, podés controlar de alguna forma o influir en lo que está pasando en tu cabeza a través del cuerpo, digamos, y al revés. Entonces, por ejemplo, si vos estás quizá con un estado más ansioso, vos podés recurrir, por ejemplo, a prácticas de respiración. Eso tirando más desde el lado del yoga, ¿no? Si vos, por ejemplo, mentalmente estás muy ansioso, sí, ¿no? Y la cabeza te da vueltas, lo que fuera, vos podés recurrir a prácticas físicas, como es lo de la respiración. sí. Mientras que si vos, por ejemplo, al revés, sentís miedo en el cuerpo, vos podés recurrir, por ejemplo, al cómo te hablas para bajar ese nivel de tensión. Entonces es eso, es como una charla constante entre lo que está pasando en la cabeza con lo que está pasando en el cuerpo. Y se influyen y se retroalimentan constantemente. Entonces, en el momento en que sabes cómo, no sé si controlar una, pero si cuando sabes, o cuando vas encontrándole la vuelta a... ¿Cómo lo digo? Por Dios. ejemplo, yo pienso tipo, viste, a mí me pasa un montón de veces que de repente estoy haciendo un ejercicio corporal y veo tipo la tensión que tengo en una parte de mi cuerpo que realmente no era consciente de que la tenía hasta que puse la conciencia en esa parte, no sé cómo decir. Entonces eso como que es muy loco, como de repente no somos conscientes de lo que está pasando. Sí, totalmente. Eso en realidad es muy loco porque también es una cuestión de propiocepción, ¿no? Como de cómo percibís vos tu propio cuerpo. Sí. E incluso, a ver, muchas veces te dicen como, bueno, relajá, no sé, tu mandíbula. Y de repente te das cuenta como, sí. Wow, se es desbloquea lo que más todo. tengo tensionado. Sí, y uno no se da cuenta cómo tiene el cuerpo, Sí. muchas veces. Hasta que no te pones a pensarlo como conscientemente o hasta que no te lo dicen. Y eso también es algo muy interesante lo que pasa, por ejemplo, en las prácticas de yoga, ¿no? Uno viene con muchos mambos mentales, quizás, o viene con toda la ansiedad del día, o viene pensando en todo lo que tiene que hacer después. Entonces, creo que eso es algo, o una herramienta bastante importante, como más quizás desde el lado psicológico, ¿no? De decir como, che, estás acá presente, vamos a hacer esto ahora. Sí. Vamos a dejar como todos los pensamientos, todas las preocupaciones, todo lo que tenés que hacer después del otro lado de la puerta y un ratito nos vamos a concentrar en nosotros. Y ahí se abre como todo como un mundo distinto, ¿no? De lo que decíamos antes, como de conectar con vos. Sí, total. Yo estoy haciendo ahora Hatha Yoga. Sí. Y me pasa que el otro día hablaba de que me hago toda la práctica que me cuesta un montón, porque estoy de principiante y cada pose es como que aguanto la posición, aguanto 2 segundos más o menos en cada una. Y te juro que yo voy por los últimos 10 minutos, porque los últimos 10 minutos que son de relajación, no logro esa relajación, excepto que haya hecho esa práctica, no sé cómo decir, como que el haberlo hecho es como que me da más paz al final, como que si intento hacerlo ahí separado es como que me cuesta mucho más lograr esa concentración, esa paz mental. Sí. Que Totalmente. Sí, incluso, y eso en realidad, justamente la práctica de yoga en realidad está como diseñada, vamos a decir, para prepararte para ese último estado de relajación o de meditación que si venimos justamente con todas esas preocupaciones, todo no sé qué, y decimos, bueno, me voy a sentar y a intentar meditar, no vas para ningún lado, o sea, vas a estar ahí todavía. Sí. Entonces lo que hace es como que de alguna forma prepara al cuerpo para entrar en ese estado de meditación o de relajación. Y también lo que se me venía recién a la cabeza, como esto de relajar, que muchas veces nosotros y lo digo porque hoy tuve una clase a la mañana, fui yo a practicar, y muchas veces intentamos hacer y llegado como a este punto del año, yo que pensaba como, bueno, hoy no puedo más, y muchas veces vale mucho más poder hacer una buena relajación
decir como, bueno, puedo bajar un poco los niveles de ansiedad más que seguir intentando hacer y lograr posturas, intentar hacer como más y más y más y más y más y más. Entonces es como, bueno, paremos un cachito. ¿Para qué voy a seguir agregándole estrés? Porque en realidad todo lo que es también ese tipo de práctica física, ¿no? O sea, vos estás activando el sistema nervioso sin todo lo que requiere así como más intensidad. Entonces, viste con esto que decías, como que me cuesta esta postura y mantenerla y no sé qué. Sí. Eso en realidad también es cierto estrés al cuerpo. Si no podés llegar, si no relajás. Entonces es como, bueno, vale la pena seguir agregando el estrés cuando en realidad como puedo estar relajando. Claro. En especial en esta época del año, ¿no? Como que ya empieza a terminar el año, como que se empiezan a sumar todas las actividades, el cansancio. Bueno, no sé si se entendió, pero sí. A lo que voy es también pararse a pensar como, bueno, ¿qué necesito hoy? ¿O qué necesito cuando entro a la práctica de yoga? ¿Realmente necesito seguir exigiéndome o es el momento de relajar un poco? Mirando hacia atrás, ¿qué sentís que descubriste de vos misma en todo este recorrido? Descubrí que era mucho más competitiva de lo que creía. No, pero no sé si competitiva es la palabra, pero en todo lo que fue mi camino de yoga, yo lo primero que... pues yo practicaba más lo que era viñasa en una época y cuando arranqué los instructorados, arranqué a clases de Ashtanga. Y descubrí que estaba, o sea, mi primer gran descubrimiento era que estaba mirando más a la gente que estaba afuera, o a la gente que estaba al lado mío, que a mí misma. Y descubrí que mi mente no se callaba. O sea, no se callaba. Era como que ta. Y a medida que fui practicando y a medida que como que eso, fui teniendo, como fui avanzando en mi práctica de yoga, me di cuenta que la mente se callaba. Sí. O que por lo menos no hablaba tanto ni tan fuerte como antes. Entonces creo que ese fue uno de mis grandes descubrimientos. O por lo menos el primero. Yo siempre... Mi primer gran descubrimiento es que puedo como practicar sin compararme. O puedo aspirar a eso. Que la mente puede cada vez silenciarse un poco más. Y después otro gran descubrimiento para mí fue que puedo practicar sin dolor. Que es muy loco porque a mí me pasaba que yo tenía tanto nivel de autoexigencia que quizá incluso practicaba con dolor de rodillas, ¿viste? O con X, no sé. Y a mí me pasaba eso. Yo practicaba, por ejemplo, tenía dolor de rodillas y lo hacía igual, y seguía. Hasta que un punto dije, bueno, pará. ¿Quién me apura? O sea, voy a frenar un cacho, voy a no hacer las posturas que hacen que me duela la rodilla por un tiempo, que también era como un golpe al ego. Para mí siempre me costó mucho eso, ¿no? Como, bueno, hacer como un pasito de humildad y decir, hoy no puedo hacer esto. Y dejé de hacer, por ejemplo, el loto por mucho tiempo, por varios meses. Y me pasó que cuando volví a practicar y empecé a agregar esas posturas de vuelta, de repente era como, no siento dolor. Y fue como, y me acuerdo que me emocioné un montón, como que me puse a llorar como, wow, esto es lo que es practicar sin dolor. Que muchas veces, o sea, creo que también, más allá de, bueno, se puede practicar sin dolor, el aprendizaje es que también vale la pena frenar, ¿no? Vale la pena tomarse ese descanso y que muchas veces avanzás más frenando que intentando seguir sale una frase medio a puro huevo me sale, pero como que se entiende, ¿no? Como que vale más frenar un cacho, descansar y tomarte el tiempo que intentar como seguir a puro pulmón y a garra, que termina muchas veces siendo contraproducente. Sí. Entonces, ese fue otro de mis grandes aprendizajes. Bueno, hay una chica que a mí me encanta que siempre dice que frenar es avanzar mejor. Y a veces uno, viste, que hoy cuesta un montón. Justo con Marquitos también hablábamos de que cuesta un montón frenar. Pero cuando frenás, ves todo en perspectiva, te relajás para después entrar con todo. Sí, totalmente.
Incluso a mí, yo muchas veces decía, y no me lo creían, que quizá haciendo alguna postura más difícil o cuando estaba aprendiendo alguna postura más compleja, yo intentaba, ¿viste? Y volvía a la clase y lo volvía a intentar y quizá no me salía o me empezaba a salir, pero no del todo. Y siempre que me tomaba un descanso de 1 o 2 semanas de esa postura, lo que fuera, después volvía y me salía. Era como, dale. Era necesario. Era necesario, pero también porque el cuerpo, o sea, la mente no tarda en procesar la información. También puede ser eso, o sea, vos si querés aprender algo, dale un tiempo al cuerpo o a la cabeza o al sistema nervioso como para que lo vaya incorporando. Por eso también es tan importante el descanso. Vos no podés pretender como que entre información de una y decir, bueno, ya me sale. Sino que es como que, o sea, vos tenés como un estímulo. Bueno, después adentro de eso hay como todo un procesamiento de la información para que después haya una respuesta. Entonces no podés pretender que haya un estímulo y directamente respuesta. Claro. Como que necesitamos darnos el tiempo para que se vayan como haciendo, vamos a decir, esas conexiones neuronales, y que el cuerpo vaya aprendiendo, no solamente como decir como, bueno, sé la información, sino procesarla e incorporarla y que el cuerpo vaya como sumándola realmente a ese registro corporal y, viste, la propiocepción que decíamos antes, ¿no? Como que el cuerpo a veces tarda un poco más en aprender, básicamente. Re interesante porque siento que hoy buscamos como aprender rápido, viste, que nos salga todo rápido y es como que no, como que el cuerpo capaz tiene otro tiempo, y es la práctica más el descanso. A veces nos olvidamos del descanso. Sí, tal cual. Re interesante. Es que no nos lo enseñaron tampoco. Yo siento que no nos lo enseñaron. Nada, a mí me pasa, a mi familia, yo los adoro, a mis papás los amo. Creo que me enseñaron un montón de cosas muy buenas. Yo no soy la persona, o sea, yo soy la persona que soy hoy gracias a ellos, sin duda, y les agradezco un montón de cosas. Y solemos tener esa charla de, bueno, todas las cosas que nos dieron y que aprendimos de ellos, pero la realidad es que el descanso no es una de esas cosas. O sea, no, me pasa eso, ¿no? Yo con ellos siempre fue una cosa de, bueno, no sé si más, pero de hacer. Y me pasa que lo veo con mis hermanos y a todos nos da culpa, por ejemplo, dormir hasta tarde. O a todos nos da como un poco de culpa el estar, no sé, viendo una serie sin hacer nada, ¿entendés? Como que siempre tenemos que estar haciendo algo, como que siempre tenemos que ser productivos. Y venís de una familia muy productiva. Vengo de una familia muy productiva, sin duda. Sí. Pero bueno, también sé que eso pasa, viste, en la sociedad en la que vivimos. Sí. Como que no tenemos muy incorporado eso de descansar y de tomarnos el tiempo. Está mal visto. Es como que muchas veces frenar está mal visto. Sí. Se está intentando incorporar el que no. Sí. Pero vayamos por eso. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, hay que lucharla un poquito por poder descansar, por aprender a descansar. Sí, total. ¿Hay alguna experiencia con algún alumno o paciente que te haya marcado y que te gustaría compartir? La verdad es que en este momento no se me ocurre ninguna en particular. O sea, no se me ocurre alguien que diga, uy, esta experiencia con esa persona me remarcó. Pero la verdad es que yo siento que de todas las clases y de todas las sesiones salgo distinta. Pero porque también todo lo que le pasa al otro como que me interpela y hay veces que te sentís identificado, hay veces que como que salís con otra perspectiva, hay veces que, no sé, aprendés de un alumno. Entonces, no sé si... No se me ocurre ahora una experiencia de decir, ay, eso fue un antes y un después con un alumno, con alguna paciente, pero sí creo que siempre estoy aprendiendo de ellos, de todos. No, es imposible que no. ¿Qué prácticas integras en tu vida para mantener tu energía, tu motivación y el bienestar? Ok, me gustó esa pregunta.
Bueno, tengo creo que un montón de mini ritualcitos, en realidad. Buenísimo, nos sirven. Sí. Uy. Por ejemplo, si tuviera que hacer como entre columnas... Si tuviera que dividirlo, por ejemplo, en ritualcitos así más mentales y más como físicos y más... Bueno, no sé, como que hay muchas categorías. Yo lo divido en muchas cosas para el caso. Porque por un lado, mis rituales conmigo misma, más, vamos a decirle, mentales. Por ejemplo, yo elijo una frase a la mañana que quiero que me inspire el resto del día. Yo tengo una amiga que me regaló justamente un cuadernito como para escribir una frase cada día y eso lo uso un montón como para, bueno, ¿cuál quiero que sea la intención para hoy? ¿Qué me quiero recordar? Sí. Entonces, no sé, qué sé yo. Escribo como, bueno, vos podés con todo lo que te propongas, por ejemplo. Entonces, de alguna forma, en especial si lo haces a la mañana, es como que marcas lo que va a ser el resto del día. Eso es algo que me ayuda un montón. En especial cuando ya arranco, viste, con el pie izquierdo. Eso me centra de vuelta un montón como, bueno, ¿cuál es el propósito de mi día? O como, ¿qué me quiero recordar? Después, por ejemplo, algo que suelo hacer también, más de la columna de mis pequeños tips mentales, en especial cuando me siento como medio fuera de eje, yo suelo escribir a la noche antes de irme a dormir 3 cosas de las que estoy agradecida, por ejemplo. Entonces hay veces que me obligo a hacer esas 3 cositas de las que estoy agradecida y ya. Pero muchas veces, viste, como que empezás a escribir, es como, bueno, esas 3 cosas y de repente vas encontrando más, viste, y de repente es como, ay, qué lindo día tuve. Sí. Es eso, como que te vas a dormir inspirada. Pensando como, bueno, la vida tiene lindos colores. Y después otra cosa que en realidad que se me ocurre que hago para mantenerme como inspirada y motivada, por así decir, es yo cada cierta cantidad de tiempo me obligo a sentarme porque cuesta un huevo, me obligo a sentarme y es como, bueno, voy a escribir mis objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, en mis objetivos a corto plazo es como, bueno, ¿qué quiero que sea de mi vida en el día a día, ¿no? ¿Qué quiero para mi día a día? Es como, bueno, quiero, no sé, tomar más agua, quiero, qué sé yo, dormir tantas horas, quiero, qué sé yo, estar más en contacto con mis amigas o ayudar más en casa, lavar más los platos, lo que fuera, ¿no? ¿Cómo quiero que se vea mi día a día? Después, a mediano plazo, sería como, bueno, ¿qué quiero hacer para, no sé, los próximos 6 meses o un par de años? Sí. ¿Cómo quiero que se vea mi vida ahí, ¿no? Entonces, de repente es como, bueno, quiero haber sacado tal truco en Wingfoil, quiero, no sé, estar estudiando tal cosa o haberme recibido de tal otra. Y después más a largo plazo, yo igual hace poco es como que hay veces que uso la palabra objetivos, hay veces que uso la palabra como sueños o aspiraciones o deseos más bien. Sí. O qué deseo para mí a largo plazo, ¿no? Y qué sé yo, de repente es como, bueno, cruzar el Atlántico en barco, o, qué sé yo, o no sé, formar una familia, o haber escrito un libro, o nada. Y eso es de los ejercicios que más me ayudan como para mantener la motivación, porque yo en una época me lo obligaba a hacer todos los domingos. Todos los domingos me sentaba a escribir los objetivos. Y era muy loco porque yo me lo tomaba como un juego. Es como, bueno, hacelo jugando, ¿no? Entonces me ponía como a delirar cualquier cosa. Y eso es lo lindo, porque te das cuenta que quizá semana a semana pueden haber algunos objetivos que son los mismos, o hay otros que decís, wow, van surgiendo cosas que van, no sé, van apareciendo y desapareciendo, pero también lo que tienes que, no sé, vas entrenando al cerebro a ver oportunidades donde no las hay, por un lado. Y también es eso, a jugar, como que, bueno, hoy en día me gusta tal cosa, hoy en día quiero, no sé, ser astronauta, el otro, bueno, puedo ser, no sé, bailarina y me voy a divertir igual, ¿no? Como, bueno, no sé, encontrar diferentes lugares donde te puedan llegar a motivar, o como, es eso, entrenarte para pensar o buscar cosas que te motiven. Está muy bueno ese ejercicio. Ese ejercicio a mí me encanta. Para mí cuesta mucho sentarse a hacerlo, pero una vez que te sentás a hacerlo está buenísimo.
Porque nada, es jugar, Sí. en el fondo. Es jugar y de repente capaz te encontrás haciendo un deseo, un sueño, un objetivo que no te imaginabas y decís, este está re lejano, pero hoy me encuentro haciéndolo gracias a que lo anoté esa fecha. Sí, porque yo además, una vuelta lo hablaba con un amigo, esta cosa de que vos cuando lo empezás a escribir, aunque digas tipo, esto es re delirante, lo empezás a escribir y después realmente vas empezando a ver oportunidades que van asociando, ¿no? Con ese objetivo o con esa idea o ese sueño. Entonces es como sentarse a pensarlo, sentarse a pensar tipo qué querés y escribirlo. Después te da como herramientas para ir encontrando posibilidades. Eso para mí es de lo más increíble que hay. Sí, es que una vez que lo escribís ya existe, ya está ahí. Sí, como que es esa cosa de que no puede pasar no está nada. en tu mente, como que Claro. ya está ahí. Sí. Bueno, yo también siempre digo como que no podés crear, o sea, no puede pasar nada en la realidad que no hayas pensado vos antes, por así decirlo, ¿no? Como que a ver, yo no sería psicóloga deportiva si no lo hubiera pensado antes, o si no hubiera visto algo antes, o no me hubiera interesado algo antes, ¿no? Entonces es como lo que sea que quieras crear, primero lo tenés que pasar por vos y planteártelo como una posibilidad. Porque si no crees que exista esa posibilidad, no va a suceder nunca, digamos. Sí. Desde ese lado, esa podría ser como la columna de motivaciones más del lado mentales o psicológicas. Después, por ejemplo, podría ser una columna más de motivaciones más, vamos a decir, físicas, que es lo que yo te decía antes de que me gustan un montón de deportes, entonces como, bueno, de acá, Sí. yo por un lado, o sea, hago entrenamientos de fuerza, prácticas de yoga, y también es como que siempre estoy probando algún deporte distinto. Y eso es como que creo que lo que te mantiene también motivado, ¿no? Como probar cosas fuera de lo que acostumbras, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hoy en día estoy haciendo wingfoil, que me encanta, pero nada, hace unos meses estaba enganchada con escalada. Hubo una época que hacía acrobacia blanda. Era como que en un momento estuve jugando al tenis. Es como que, no sé, es divertido. O sea, es buscarle la diversión a lo que decíamos antes de qué es lo que tu cuerpo puede hacer, ¿no? Entonces, cuando empezás a jugar de alguna forma y empezás a ver, por ejemplo, el deporte como un juego o como una forma de descubrir o de salir de la estructura, nada, eso también es una forma de motivación. Porque nada, salís inspirado, salís como también contento como vos mismo de haberte desafiado de alguna forma distinta, y también motivado porque siempre descubrís que podés hacer cosas que no creías posibles. Eso también tiene, ¿no? El hacer cosas distintas, deportes distintos. Entonces desde ese lado como creo que todo lo que es movimiento para mí es una re fuente de inspiración, porque te está probando constantemente que podés más allá de lo que vos creías que podías. Sí. Y después quizás desde la columna, otra columna que agregaría de motivación esencial, te diría, es el tema de lo social. Y de ahí tenés, por ejemplo, no sé, todo lo que son amistades, todo lo que es familia, y creo que gran parte de la motivación para lo que haces y de poder como sostener alguna práctica o lo que fuera, no sé, de forma constante, es también con quién lo haces. Porque bueno, qué sé yo, quizás yo no iría a entrenar tanto si no fuera porque me encuentro con mis amigos ahí. Y entonces creo que hacer cosas compartidas es una fuente de motivación espectacular. Porque, a ver, yo lo pienso hoy en día, ya acá me voy a ir para cualquier lado, pero una de mis reflexiones últimamente es, o de lo que me empecé a dar cuenta, es de la importancia de lo que es la comunidad. Creo que hoy en día estamos muy enfocados, que está buenísimo, no digo que no, está muy bueno esto de estar como muy enfocados en nuestros propios hábitos y en cómo mejorarse a uno, pero me parece que nos estamos yendo a un extremo un poquito de muy yo, como, y trabajar en mí, y mis rutinas, y mis hábitos, y mi no sé qué, que nos olvidamos la importancia de la influencia de los demás.
y en crear una comunidad, porque muchas veces el crecimiento está más en lo que te aporta el otro y en ese vínculo con el otro que en estar como constantemente, bueno, yo, por así decirlo. Que no quiero decir que no sea importante trabajar en uno, pero cuando estamos demasiado enfocados en uno, nos perdemos un montón de ese crecimiento personal que surge solamente como en el encuentro con el otro. Entonces, nada, creo que también está buenísimo tener prácticas personales, pero buscaría siempre puntos de encuentro con los demás, ya sea para entrenar, ya sea para, qué sé yo, arte, para no sé, lectura, los clubs de lectura. Si querés empezar a leer, no intentes matarte vos armando tu propia rutina de lectura. No sé, metete a no sé, compartir un libro con algún amigo, entonces debátanlo, metete en un club de lectura, como que creo que nos estamos enfocando mucho últimamente en mis propios hábitos y cómo puedo mejorar mi vida yo, pero nos olvidamos que somos seres sociales. Y que gran parte de la motivación viene de poder hacer algo con otros. Sí, total, re coincido con vos en eso. Me pasa que muchas veces es como que está buenísimo el seguir conociéndonos, seguir practicando, seguir como queriendo ser mejores, pero vivimos en un mundo compartido, como que hay que aprender a ver quién soy yo con un otro, como que es re interesante y a veces... No sé, capaz es un prejuicio, pero me pasa como que veo a los demás capaz tan focalizados en uno mismo que digo, eso es como que roza lo narcisista, ¿viste? Sí, y también como que nos aislamos un montón, pero porque es como que lo que venimos aprendiendo, y que a la vez está bueno, porque es como, está esa doble faceta, ¿no? Está bueno trabajar en uno, pero si nos vamos al extremo de, bueno, lo único que importa soy yo, nos aislamos, es eso, pasa a ser como algo muy narcisista, mientras que tiene que haber un equilibrio entre el compartir, ¿viste? Y el dar a los demás, y también como, bueno, ¿qué me doy a mí mismo? ¿No? Como tiene que haber una balanza entre, tampoco está bueno que sea todo pura comunidad y todo puro hacia afuera, porque te perdés en ese afuera, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿dónde encontrás ese equilibrio entre trabajo en mí mismo y también como conecto y comparto con los otros? Sí, la verdad que sí, re coincido. ¿Qué hábitos o ejercicios recomendarías a quienes quieren cuidar su cuerpo y mente? Primero que nada, respirar. Que suena algo muy, vamos a decir boludo, no, o sea, suena algo demasiado simple, pero que creo que es la clave de todo. O sea, si vos querés realmente hacer un cambio en tu vida, fíjate en cómo respirás. Porque estamos respirando de alguna forma muy acelerada, y si vos podés controlar tu respiración, podés controlar todo tu sistema nervioso de alguna forma. O sea, vos tenés el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? El simpático es de la activación y del estado de alerta, ¿no? Y el parasimpático es de la relajación, del descanso. Entonces, si uno está activado, el otro se desactiva y así. Entonces, no podés tener claramente las dos cosas al mismo tiempo. Y vos, cuando lográs acceder a esa respiración tranquila, diafragmática, como lenta, que lenta, o sea, profunda no quiere decir como, sino como lenta, es respirar suave, es como respirar como chiquitito. Vos cuando aprendés a controlar la respiración, podés activar ese sistema nervioso parasimpático de la relajación del descanso como mucho más fácilmente. Entonces, si yo tuviera que decir un hábito o una única cosa, es hacer 1 minuto de respiraciones conscientes por día, 3 minutos, y te cambia todo. Porque además yo lo que pienso es, si vos lo haces, aunque sea un par de respiraciones todos los días, vos vas como facilitando el camino a esa herramienta, ¿no? Entonces cada vez te va a ser más fácil acceder a esa respiración. Entonces vos, por ejemplo, en el momento, si vos lo venís trabajando todos los días un poquito,
y cada vez te es más fácil respirar más tranquilo. Después, cuando necesites usar ese recurso de la respiración, por ejemplo, cuando estás por rendir un examen o lo que fuera, y estás con mucha ansiedad o estás muy nervioso, vas a tener como ese camino ya trazado, ¿no? Entonces te va a ser más fácil acceder a esa respiración más tranquila, lo que va a hacer que se active ese sistema parasimpático, claro. ¿no? ¿Y cómo hay algún ejercicio especial o cómo aprendes a ser consciente de tu respiración? O sea, lo primero que podrías hacer, por ejemplo, es acostarte y decir, bueno, pones las manos encima de tu panza y pensar en llevar el aire a donde están las manos, a la base, al ombligo. Y ver cómo suben y bajan esas manos. Ya con eso estás como trabajando, por un lado, el foco y por el otro lado como ese bajar, o una respiración más diafragmática. A eso se llama, ¿no? Vos tenés o una respiración torácica, que es la que estamos acostumbrados, en la que sube así el pecho y suben los hombros constantemente, y después una respiración más diafragmática. El diafragma es un músculo, es el músculo de la respiración, básicamente. Es como una cúpula, que cuando se contrae, baja así. Y eso hace que entre aire a los pulmones. Okay. Y cuando se relaja en la exhalación, hace esto, entonces sale el aire. Entonces, nosotros si notamos que estamos respirando muy desde el pecho, lo que está pasando es que estamos usando como músculos que son más accesorios, que no están pensados para la respiración en sí. Entonces termina siendo una respiración muy ineficiente. Entonces, si vos si lográs hacer que el aire vaya a la panza, ya estás trabajando una respiración como mucho más diafragmática, mucho más profunda, por así decirlo. Perfecto. Eso sería como lo más simple. Sí. Después, si querés como empezar a complejizarlo un poco más, lo que puedes empezar a hacer es ejercicios en los que decís, bueno, por conteo. Por ejemplo, inhalo en 3 y exhalo en 4. Entonces, inhalo 1, 2, 3, exhalo 4, 3, 2, 1. Y ahí, y te lo seguís contando. Eso podría ser ya otro recurso un poquito más complejo. Perfecto. Yo creo que algo esencial es que es mover el cuerpo. Sí. O sea, hacer ejercicios de movilidad. O sea, si vos, por ejemplo, podés mover un poco la columna, la cadera todos los días, o sea, un gato contento, gato enojado, eso para mí es clave, porque movimiento para mí es sinónimo de salud. O sea, si te podés mover bien, o sea, es sinónimo de salud, porque es lo que te permite después, viste, como vivir como diariamente de una forma que sea como, no sé cómo decirlo. O sea, si vos podés vivir sin dolor, te va a hacer la vida mucho mejor. Sí. Vas a vivir más feliz. O sea, si vos trabajás la movilidad, si trabajás como el poder, no sé, llegar al piso sin dolor, sí, te va a cambiar la vida. Entonces, para mí, ejercicios de movilidad son otra cosa que trabajaría sí o sí. Y después, si no, también lo que hablábamos antes de los ejercicios quizá más mentales, ¿no? De, por un lado, cómo pensás. Entonces, viste, decir, bueno, si me veo que un ejercicio para mí sería cuando veo que me estoy yendo con los pensamientos y me empiezo como a enredar es bueno, frenar. Y yo en general suelo elegir como una frase que me resuene a mí y decirme esa frase, ¿no? Y me la repito. Ese también es un buen ejercicio. En especial, por ejemplo, a mí me sirve mucho cuando estoy muy nerviosa o cuando, qué sé yo, me da mucho miedo que pueda llegar a pensar la gente, o estoy como en un ambiente social en el que no conozco a nadie, o estoy nerviosa. Yo lo que me suelo decir es como, respiro y digo, tranquila. Y mi frase es, no le tengo que demostrar nada a nadie. A mí eso es una frase que me centra un montón, que es como, bueno, tranquila, vos, o sea, no estás acá para nadie más que para vos. Sí. Entonces, no le tengo que demostrar nada a nadie es una frase que a mí me resuena mucho, que es como que me la intento decir en los momentos en que veo que me estoy como enredando demasiado con mis propios pensamientos. Pero bueno, eso también
puede ser como un pequeño ejercicio de, bueno, freno los pensamientos y elijo una frase que me resuene a mí y que me sirva. Claro. Estábamos hablando de esto de que hay veces que los objetivos pueden ser un poco superficiales. Y vos decías esto de que abajo de un objetivo o de algún deseo siempre hay algo más abajo, ¿no? Como más profundo. Y a mí se me venía un poco a la idea de algo que se trabaja en psicología deportiva, que es plantearse objetivos. Y muchas veces nos planteamos objetivos que no dependen solamente de nosotros. Entonces, cuando uno se propone algo o se propone una meta, es como, bueno, qué sé yo, quizá es ganar tal campeonato. Bueno, no depende solo de vos, en realidad. Y creo que es importante hacer un cambio de chip en decir como, bueno, ¿qué sí depende de mí? ¿Qué es lo que sí puedo controlar? Y muchas veces nosotros tenemos como, en psicología, hay como una diferencia entre metas que son de resultado y metas que son de... no me sale ahora la palabra. De proceso, por así decirlo, Okay. de tarea. Sí. Entonces, la diferencia es, las metas de resultado, lo que se enfocan es en un número, en un puesto, en como lograr X cosa, que no siempre depende de uno, es como más externo. No sé si se entiende. Perfecto. De resultado. Sí. Y lo que suele generar es bastante frustración, porque ¿qué pasa si no lo consigo? ¿No? Como que no depende solamente de vos, hay un montón de variables en un resultado. Mientras que si vos cambiás la mentalidad a una meta de tarea o de proceso, vos lo que te estás enfocando es en en qué puedo hacer yo, ¿no? Entonces quizá esa meta es más desde el lado, por ejemplo, quiero, no sé, bajar mi tiempo en alguna, no sé, en carrera de 100 metros, te tiro algo. Sí. O quiero, no sé, no ponerme tan nerviosa antes de competir. O quiero mejorar mis largadas. O quizá, a ver, un ejemplo más de lo nuestro de la vida cotidiana podría ser divertirme más cuando salgo, ¿viste? Como estar más enfocada en cagarme de risa con mis amigas cuando salgo, en vez de, no sé, qué sé yo. Nada, se me ocurren un montón de cosas. Pero a lo que voy es, las metas de proceso o de tarea se enfocan más en lo que vos sí podés controlar, en lo que depende más de vos y en el proceso de mejora. Sí, perfecto. En un progreso más personal. En un progreso más personal y no tanto en un resultado. Que vos cuando pones el foco en el resultado, suele bajar también un montón la motivación, porque es como no siempre depende de vos. Sí. Mientras que si vos lo pones como en una meta de proceso, esto en mejorar vos, cambia un montón porque, nada, son cosas que sí dependen de vos, es como que aumenta mucho más la autoconfianza porque te vas dando cuenta tipo, ay, yo hice todo lo posible por lograr esto. Nada, creo que eso se me venía un poquito a la cabeza. Sí. Que bueno, nada, muchas veces cuando nos ponemos metas u objetivos, hay que repreguntarnos también, ¿no? Como si es un objetivo superficial, como vos decías, o si tiene como cierta profundidad. Y también por el otro lado, como, bueno, ¿qué tanto depende de mí? ¿Es un objetivo realista? Sí. Pero también muchas veces es eso, es como nos ponemos objetivos que no podemos cumplir. Y que lo único que van a hacer es frustrarnos. Es tipo, se me ocurre la típica, bueno, no sé, falta un mes para el verano y es como, bueno, quiero bajar, no sé, 10 kilos. Es como, qué sé yo, no sé. Se me ocurre eso, es como, bueno, vamos a enfocarnos desde otro lado. Sí, bueno, capaz pienso, yo hago un ejercicio de estos del cuaderno que te contaba. Sí. Que uno de los ejercicios es como es la semillita y va creciendo así hasta hacer planta. Sí. Entonces, el ejercicio es poner en el recuadrito de la planta cuál es tu objetivo, como el que vos decís que es. Bueno, buenísimo, es esto. Por ejemplo, no sé, divertirme más cuando estoy con amigos y dejar de pensar en qué dice el resto, claro, tipo, sobre mí. Sí.
bueno, ¿por qué esto? Y porque realmente que, no sé, yo quiero tener confianza en mí misma. Bueno, ¿por qué? Porque eso me haría como ser yo, ser auténtica, dejar de tener miedo. Bueno, ¿por qué? Entonces así vas llegando a un lugar donde en realidad siento que el objetivo pasa de ser algo capaz mismo quedas en un objetivo más que depende de lo externo y terminás en algo propio, súper íntimo, súper profundo. Sí. Y ahí encontrás la verdadera razón de lo que querés lograr. Sí, totalmente. Y eso como que justamente le das corazón a ese objetivo. Qué gracioso. Bueno, también en realidad una herramienta que se usa mucho es los objetivos SMART. Y SMART porque son 5 letras y cada una refiere a una palabra distinta, pero una de esas es que tenga cierto propósito, ¿no? Entonces no puedes tener un objetivo que no te mueve de alguna forma. Y creo que también a eso va ese ejercicio, ¿no? Como, bueno, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué querés lo que querés? ¿Cuál es como ese deseo mayor que hay más profundo? Porque no es que te querés divertir con tus amigos porque sí. Querés sentirte pleno, querés como un poco más de autoconfianza, querés, no sé. Sí, total. Sí. Así que bueno, ya llegando a las últimas preguntas. Sí. Si soñaras sin límites, ¿cómo imaginás el futuro de este proyecto tan lindo que estás haciendo que conecta la psicología con el yoga? Ok, la verdad que yo hace relativamente poco jodía con unos amigos con que algún día me iban a ver vestida de rojo Ferrari. Bueno. Como psicóloga deportiva en Fórmula 1. Eso sería así como un sueño medio disparatado ahí, soñar sin límites. Ese viene siendo el chiste últimamente. Pero la verdad es que me encantaría tener como... ¿Cómo decirlo? No sé si mi propia marca personal, pero que conecte justamente estas dos cosas. Todo lo que es yoga y psicología. Me lo imagino hoy en día más tirado a lo que es psicología deportiva. Me encantaría trabajar con deportistas elite, de alto rendimiento, y ser como psicóloga y todo ese lado como que me gusta mucho del deporte. Me encantaría poder viajar con todos esos deportistas. Increíble. Pero en el lado como que viste que yo decía muy al principio esto, que me encanta viajar. Bueno, si además pudiera mezclar esas cosas como el viaje con lo que es psicología deportiva, con Fórmula 1, ese sería como un gran sueño. Y creo que iría por ahí. Hoy en día, después qué sé yo, me preguntás mañana y te digo, quiero estar cruzando el Atlántico. Perfecto. Ahí va. Y por último, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a quienes te están escuchando y quieren animarse a conocerse más o empezar su propio camino? Bueno, lo que me sale en este momento es fíjate cómo te hablas. Fíjate qué es lo que te estás diciendo constantemente, porque tenés el poder de cambiarlo, digamos. Sí, diría eso. Y si lo tenés que hacer, también, si lo tenés que hacer con miedo, hacelo con miedo, hacelo igual. Y sería quizá una mezcla de esas dos cosas, porque cómo te hablas influye automáticamente en cómo vivís tu vida. Entonces, elegí una frase que, lo que decíamos antes, que te resuene, y repetítela hasta el cansancio. A ver, sería eso. Qué lindo, gracias Trini por haber venido. De nada, un placer, la verdad. Muchas gracias.